Más de 20 ciudades reportaron apagones anoche y hoy en la mañana, pero hasta ahora el Ministerio de Energía no informa de la causa. Solo se habla de una falla en el sistema eléctrico. El exasambleísta y prófugo Ronnie Aliaga anuncia su desafiliación de la Revolución Ciudadana, mientras la fiscal Diana Salazar será recibida por la Asamblea para exponer los casos de narcopolítica y corrupción. La tensión en la parroquia Palo Quemado sigue. La CONAIE denuncia que hay 3 heridos, mientras el gobierno dice que no ha utilizado armamento letal. El derrame de crudo contamina más de 40 kilómetros del río Quijos en Napo y la Mancha Negra atraviesa 4 parroquias con 3.000 habitantes. La carretera Aloac-Santo Domingo permanecerá cerrada durante el feriado de Semana Santa por la destrucción de un puente. Anoche en Puellaro, Pichincha, se realizó la procesión de las Andas, un ritual que viene desde 1750, mientras las bandas de pueblo se preparan para acompañar con notas tristes las procesiones. Actos de vandalismo y extrema sequía provocan 95 incendios forestales en México. Las llamas han arrasado 3.000 hectáreas y dejan 6 muertos. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo. Desde anoche hubo apagones que sorprendieron a los habitantes de al menos una veintena de ciudades del país. Gaby, ¿qué tal? Así es, Steffi, amigos, bienvenidos. Los cortes duraron entre 2 y 4 horas. Diego Cuenca muestra las localidades afectadas. Los cortes de energía empezaron desde la noche del martes y se extendieron hasta la mañana de ese miércoles. Afectaron a una veintena de ciudades de la costa, sierra y Amazonía. Aunque las autoridades no han especificado cuáles son las ciudades que se quedaron sin luz, Televistazo recibió reportes de barrios de Quito en Pichincha, también en Tena, Archidona y Arosemena en Napo, en los cantones Patate y Ambato en Tungurahua, además en Puerto Viejo, Manta y Jipijapa en Manabí, en Babahoyo y Quevedo en Los Ríos. En Guayas hubo cortes en Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule, Nobol, Santa Lucía y otros. También en Santa Elena, en la capital Azuaya, Loja y Zamora Chinchipe. Los apagones duraron entre 2 y 4 horas. En Guayaquil la falta de energía empezó como a las 9 de la noche en el norte, noroeste y suroeste. Un equipo de Televistazo recorrió la ciudad y encontró barrios como el de La Chala, completamente a oscuras, y otras zonas del suburbio como la calle Portete, Cuenca, la 17 y Francisco Segura, que estuvieron sin servicio. En otros sectores como la vía perimetral, los conductores reportaron las calles completamente a oscuras. Los cortes de energía ocurren a pesar de que el pasado 23 de febrero, el gobierno puso fin a la temporada de apagones. Sin embargo, aún hay cortes programados en Babahoyo, en Los Ríos, donde no tendrán luz este jueves, desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Ni el Ministerio de Energía y Minas ni el Operador Nacional de Electricidad se han referido a la intermitencia del servicio en 10 provincias. Solo la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, cuyas 11 unidades de negocios reportaron problemas, informó en su cuenta de X que debido a una falla en el sistema eléctrico del país, se han reportado desconexiones puntuales en algunos sectores y que están trabajando para solventar los inconvenientes. Ronnie Aliaga, uno de los procesados por el caso Metástasis, se desafilió del movimiento Revolución Ciudadana. El exasambleísta utilizó su cuenta en la red social X para anunciar la decisión. Reconoce que la acusación judicial en su contra ha generado división y divergencia de criterios entre los miembros de la organización política. Aliaga, quien, según la Fiscalía, es llamado en los chats con el alias El Ruso y fue el operador político del narcotraficante Leandro Norero, tiene orden de captura, está prófugo y su paradero es desconocido. El proceso contra Jorge Glass por peculado en la reconstrucción de Manabí tendrá 6 nuevos implicados. La fiscal Diana Salazar formulará cargos en su contra. Todos son exfuncionarios del correísmo. Informa Jacqueline Rojas.
La fiscal general Diana Salazar vinculará a 6 personas al caso Reconstrucción de Manabí. Todos fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Serán procesados por peculado los exministros de Transporte y Obras Públicas Walter Solís y Boris Córdoba, los exsubsecretarios de Obras Públicas Omar Chamarro y Franklin Bernal, Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar, y Víctor Jaramillo, exdirector del CERCOP. La fiscal pidió a la jueza Rita Bravo que fije fecha para la audiencia. Los 6 nuevos implicados se sumarán a los 3 que ya enfrentan cargos. El ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene orden de prisión, pero está en la Embajada de México en Quito esperando una respuesta sobre su solicitud de asilo. El exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, hijo de Franklin Bernal, quien está prófugo en Miami. Y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz. Según la investigación fiscal, Glass y los demás procesados desviaron $367 millones recaudados mediante la Ley de Solidaridad, que debían usarse exclusivamente en obras prioritarias para los afectados por el terremoto de 2016. Aprovechando la emergencia, evitaron el trámite de una licitación regular y destinaron los fondos al arreglo de parques y aeronaves, y beneficiaron a la empresa de un familiar directo de Bernal. Salazar también afirma que hubo sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta la fecha viven en carpas. Con la vinculación de los 6 procesados, la instrucción fiscal se extenderá hasta la primera semana de mayo. La fiscal Diana Salazar comparecerá ante el Pleno de la Asamblea luego del receso legislativo. Así lo definió la funcionaria con el presidente del organismo. Ella expondrá el avance de los casos que investiga. Patricio Díaz tiene los detalles. La fiscal Diana Salazar participó invitada en el cambio de guardia de la escolta legislativa este miércoles en la Asamblea. Su presidente, Henry Kronfle, adelantó que acordó con ella que comparezca ante el Pleno luego del receso legislativo, que concluye el 9 de abril. Estamos por definir una fecha que vendría la fiscal nuevamente a la Asamblea Nacional a darnos los avances sobre los casos de connotación nacional para ver cómo van esos procesos. La fiscal general llegó a la Asamblea luego de 3 intentos fallidos para darle un respaldo y otro que buscaba reconocer la institucionalidad. Este último propuesto por el presidente Kronfle, pero que no tuvo éxito porque pedía se entregue información a la Asamblea de 7 casos adicionales a Metástasis y Purga, en un ejercicio que los legisladores cuestionaron como una rendición de cuentas. En vez de tener una información en papel, pues que directamente la fiscal, en el marco de una comisión general, recibirla. En el correísmo insisten en que la fiscal debe responder por todos los casos en su futura comparecencia. Es la obligación de la señora fiscal de informar al país. Ojalá en esta comparecencia informe todos los procesos que se viene ventilando. Desde el oficialismo resaltan la importancia de la comparecencia de la fiscal. Nosotros creemos en la independencia de funciones, nuestro respaldo ha estado hacia el trabajo de la Fiscalía como tal. Hemos sido recurrentes en decir que nosotros apoyamos que la Fiscalía haga un trabajo y más aún cuando hay exasambleístas de promedio. La fiscal Diana Salazar rindió cuentas a la Asamblea el pasado 23 de enero, como le dispone la ley, para informar sobre su trabajo. Luego de esto se hizo público el caso Purga, que incluyó la detención del ex legislador social cristiano Pablo Muentes y recientemente se vinculó en el caso Metástasis al también ex legislador correísta Ronnie Aliaga. Incendios forestales afectan a 18 de los 32 estados de México. Las llamas han arrasado con zonas naturales protegidas, campos agrícolas y viviendas, dejando 6 fallecidos. Las imágenes con Eliana Suárez. Las autoridades mexicanas confirman que hay 95 incendios activos, el número más alto en lo que va del año. El Centro de Prevención de Desastres indica que el 90% de los que ocurren en cerros y campos surgen por una extrema sequía que afecta a casi todo el territorio mexicano. Pero también hay casos provocados por actos de vandalismo o imprudencia. Las llamas han arrasado con 3.049 hectáreas de zonas naturales protegidas y zonas agrícolas. El fuego ha matado al ganado en algunas fincas y consumido viviendas e incluso ha afectado un cementerio en la ciudad de Nogales.
Los bomberos combaten en 18 de los 32 estados y Veracruz es el más afectado en todo México. Aquí cientos de voluntarios han salido para ayudar a sofocar las llamas. 4 bomberos fallecieron combatiendo el fuego en la localidad de Donato Guerra, en el Estado de México. Otro murió por las lesiones en un hospital, mientras que un policía falleció al ser alcanzado por las llamas. Minería, el nudo gordiano. El gobierno descarta el uso de armas letales en Palo Quemado, mientras la CONAIE, con Leonidas Issa a la cabeza, arremete contra el presidente Daniel Noboa. Elaine Sánchez tiene el reporte. El conflicto entre el Ejecutivo y los grupos antimineros de Palo Quemado llegó a Quito. La tarde del martes, decenas de manifestantes convocados por la CONAIE hicieron un plantón que duró 2 horas frente a la Embajada de Canadá. Con proclamas y pancartas protestaron en contra de la minería, responsable, según dijeron, de la contaminación del ambiente, principalmente de los ríos. Pidieron que se respete la suspensión provisional de la consulta ambiental y acusaron a policías y militares de excesos de fuerza y de usar armas letales en Palo Quemado. Hasta la fecha hay 3 personas heridas. El más grave presenta traumatismos en la cabeza y cuello por los perdigones. Leonidas Issa se refirió al tema y trató al presidente Daniel Noboa de ignorante. El problema es que el presidente Noboa es un ignorante. No conoce la realidad de este país. Seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó las denuncias de excesos de la fuerza y ratificó la presencia militar en la parroquia Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi. Según él, hay un grupo organizado que pretende romper con el orden público usando artefactos explosivos. En este contexto, ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. La gobernación de Cotopaxi, por su lado, dijo que policías y militares sí están usando gas lacrimógeno, pero no armamento letal ni perdigones para disuadir a los manifestantes. La visita del presidente Noboa a Canadá y los problemas en Palo Quemado alimentan la discusión sobre la política minera en Ecuador. Una empresa pública se encarga del extractivismo, pero con todos los conflictos legales y sociales no logra que sea una fuente permanente de recursos, como lo explica Hernán Higuera. En el 10º piso del edificio Tenerife, en el centro norte de Quito, funciona la Empresa Nacional de Minería ENAMI, que gestiona 14 proyectos mineros y 27 concesiones. Es la más pequeña de las 7 empresas estratégicas y desde su creación hace 14 años ha tenido 32 gerentes. En el 2023 registró pérdidas por $5.3 millones. Su trabajo es gestionar los acuerdos de exploración y explotación minera, como los que anunció el gobierno tras su viaje a la Feria Minera en Canadá. Y su tarea también es resolver las trabas jurídicas y sociales que impiden la minería, como lo que ocurre ahora en Palo Quemado. Pero mientras haya acciones en la justicia o conflictos con las comunidades, su acción es poco efectiva. Problemas sociales, problemas legales, hay diferentes sentencias de jueces que impiden o que declaran de repente algún área libre de minería o que no se puede realizar ningún tipo de actividades mineras. Eso es básicamente el problema de fondo que tenemos y que tenemos que gestionar. ENAMI también se encarga de procesar el material aurífero incautado a la minería ilegal y recuperar recursos para el Estado una vez que la justicia ordena su procesamiento. Pero no tiene la infraestructura y arrienda plantas de procesamiento. Eso es otro problema porque se pierden recursos. Ya sucedió en Imbabura con el material incautado en la mina ilegal de Buenos Aires. Se cambió el oro por ripio. El material inventariado estaba valorado en 5 millones. Fue recuperado 1. Que para poder llegar al proceso de beneficio, la ENAMI tenía que sacar un concurso público y encontrar una empresa de beneficio ganadora.
Segundo, pagar anticipos. Tercero, pagar laboratorios. Todo eso significaba plata y la ENAMI se caracteriza por no tener recursos. ENAMI en 2023 tuvo un presupuesto de 4.26 millones de dólares, ahora de 2.5 millones para sus 49 empleados entre administrativos, geólogos y expertos en prospección de suelos. En 5 años llegarían los 4.800 millones de dólares de inversión que se le prometió al sector minero a inicios de marzo en Canadá. Sin embargo, a los inversionistas, episodios como los de la parroquia Palo Quemado en Cotopaxi les generan temor, informa Lenin Artieda. A los inversionistas que comprometieron 4.800 millones de dólares para actividades mineras, los hechos ocurridos en Palo Quemado, donde se desarrolla un proceso de consulta ambiental, los mueve hacia la incertidumbre. Esto genera zozobra, sin duda alguna. Sin embargo, según la Cámara Nacional de Minería, quienes comprometieron esas inversiones y ya han ejecutado labores de exploración, están a la espera de acciones por parte del gobierno para iniciar las fases de construcción de mina y producción. El Ecuador está dando buenas señales a esos públicos internacionales, a esos públicos de inversores y de banca de inversión para que vengan a invertir en el Ecuador. Pero por supuesto, esas señales tienen que estar acompañadas de hechos reales, palabras más hechos. Como buena señal identifican la emisión de los manuales que viabilizan las consultas, tanto la consulta previa, libre e informada como la ambiental. Ante las críticas a la constitucionalidad de esos procedimientos, los mineros manifiestan que todo lo que se está haciendo tiene un sustento legal. No se trata de una norma, se trata de una compilación de los estándares que la misma Corte Constitucional ha venido esgrimiendo a lo largo de algunas sentencias en los últimos años. Eso sí, dejan claro que esos 4.800 millones de inversión dependen de la velocidad con la que avancen los proyectos y calculan que llegarán progresivamente en una ventana de 5 años. Pero que la pelota no está en su cancha, dicen, que ellos quieren poner la plata, pero que todo depende de las acciones del Estado para garantizar la seguridad jurídica que debe acompañar a todas las fases del proceso. Cuatro parroquias de Napo afectadas por un derrame de crudo en el río Quijos tras la rotura de un oleoducto que El derrame de crudo en el cantón El Chaco, en Napo, ha recorrido 40 kilómetros por el río Quijos. En sus márgenes están asentadas zonas ganaderas y agrícolas. Este miércoles el COE cantonal se iba a instalar por este tema. Enormes manchas de crudo permanecen impregnadas en las rocas y vegetación a lo largo de 40 kilómetros del río Quijos en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Pese a que han transcurrido 4 días del derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de Macana tras la rotura de una tubería del oleoducto de crudos pesados, OCP. Viene bajando con la creciente del río. Esto afecta tanto a la flora, a la fauna. La mancha de crudo atraviesa 4 parroquias en donde habitan 3.600 personas. En las riberas de estos 4 poblados, unas 75 familias se abastecen del afluente para su consumo y también para el riego de al menos 20 hectáreas de cultivos de guayaba y naranjilla, entre otros, además de que es bebedero de unas 400 vacas. Por su parte, la empresa de oleoductos de crudos pesados reveló que aún no pueden precisar la cantidad de barriles de petróleo derramados. Nos encontramos cuantificando el volumen de crudo que hemos recuperado, estamos cuantificando también el volumen de crudo que se pudo contener en la parte alta de la montaña donde se dio el evento no deseado. Por ahora, OCP ha iniciado la limpieza del crudo. Para detener su avance, han instalado mangueras con bombas de succión. La limpieza del río podría tardar hasta 2 meses. El expresidente Osvaldo Hurtado considera que las elecciones en Venezuela no son un proceso libre, sino un teatro montado para aparentar ante el mundo que en ese país existe democracia. Hurtado exhortó a los países de América Latina a condenar al gobierno venezolano. Si alguien tenía dudas de lo que Osvaldo Hurtado piensa acerca de Venezuela y de su gobierno, él se encarga de dejarlo muy en claro. En Venezuela no hay democracia desde que gobernó Hugo Chávez. Maduro ha perfeccionado y ha llevado al extremo la dictadura de Chávez.
Y si eso piensa del gobierno en general, queda claro lo que opina del proceso eleccionario en particular. No se puede esperar que haya elecciones libres. Este que está en marcha y que ha inhabilitado a opositores como María Corina Machado para dejar solo a candidatos sobre los que también tiene una descripción. Un grupo de esbirros, porque hay que llamarlos así, porque eso es lo que son, como si el mundo estuviera habitado por idiotas que van a creer este cuento. Hurtado está convencido de que dentro de Venezuela el gobierno, al que él directamente llama la dictadura, ha comprado todos los estamentos, Fuerzas Armadas incluidas. Si hubiera en Venezuela Fuerzas Armadas democráticas que crean en los derechos humanos, en las libertades públicas y en la honradez en el manejo de los dineros públicos, ya habrían derrocado a Maduro. Porque derrocar a una dictadura es una obligación moral de los soldados. ¡Pero un hombre solo! Pero no es solo la situación interna de Venezuela lo que le preocupa, sino también lo que fuera de ese país se hace para cambiar la situación. En ese sentido, dice que América Latina queda debiendo. Desolador, o desoladora, mejor, correctamente, la conducta de algunos gobiernos latinoamericanos. Gobierno de México, absoluto silencio. ¿Dónde está una declaración del presidente Da Silva y del presidente Petro condenando lo que acaba de ocurrir en Venezuela, que es un fraude electoral anticipado? Las elecciones en Venezuela serán este 28 de julio, día que coincide con la celebración del nacimiento de Hugo Chávez. Y Estados Unidos pide que el régimen venezolano permita la participación electoral de todos los candidatos, incluidos los de la oposición. La Casa Blanca expresó su preocupación por los impedimentos para la postulación de María Corina Machado y luego de su reemplazo, Corina Lloris. La líder opositora asegura que Nicolás Maduro ha escogido qué candidatos pueden participar. El ambiente preelectoral en Venezuela es visto con preocupación cuando quienes se consideran la verdadera oposición están fuera de la contienda. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, manifestó que están profundamente preocupados por la decisión del Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, de impedir el registro de la candidatura de Corina Lloris, designada por María Corina Machado, quien está inhabilitada por el régimen. Y señala que mantener el alivio a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela depende de que el gobierno de Nicolás Maduro respete los llamados acuerdos de Barbados sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Así también el gobierno uruguayo, a través de su canciller Omar Paganini, manifestó que el proceso electoral en Venezuela se ha desvirtuado por completo. También indica que Venezuela se consolida como una dictadura. Nicolás Maduro y otros 12 candidatos estarán en la papeleta electoral. Solo 2 aparecen inscritos por listas de la oposición. La plataforma de la Unidad Democrática, a la que se le negó la postulación de Corina Lloris, logró inscribir a última hora a Edmundo González Urrutia, mientras que el partido Un Nuevo Tiempo postuló al gobernador de Zulia, Manuel Rosales, a quien señalan por estar cerca del gobierno. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones. Situación que rodea a las próximas presidenciales en Venezuela, programadas para el 28 de julio. En Estados Unidos, las tareas de búsqueda de 6 personas por el colapso de un puente en Baltimore se suspendieron anoche, pues se presume que están muertas. Entre las víctimas están los trabajadores que asfaltaban parte de la vía, eran migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. El presidente Joe Biden calificó como terrible accidente lo ocurrido y prometió reconstruir la estructura, aunque llevará un tiempo. Y en esta Semana Santa, en varios países de Europa y Estados Unidos se realiza la búsqueda de los huevos de Pascua. Es una antigua tradición que consiste en esconder huevos de chocolate de colores en un jardín y hacer que los niños los busquen para disfrutarlos luego en sus casas. La costumbre comenzó porque los antiguos cristianos ayunaban y se regalaban huevos bañados con una fina capa de cera líquida para conservarlos hasta el domingo de Pascua. Aunque se siguen regalando huevos de gallina en muchos países, desde principios del siglo XIX se regalan también huevos de chocolate.
¿Cuál es el estado de las carreteras del país para el feriado de Semana Santa? Tendremos el mapa vial luego del corte. La carretera Loac-Santo Domingo no estará habilitada durante el feriado de Semana Santa, mientras la vía Calacalí-La Independencia está en mantenimiento para mejorar la seguridad de los viajeros. Francisco Garcés hizo un recorrido. La carretera Loac-Santo Domingo, que es la principal de las que unen Pichincha con Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí, permanecerá cerrada hasta finales de abril por la pérdida del puente sobre el río Lelía ocurrida el 1 de marzo. El puente provisional empezará a ser colocado en los próximos días, luego de que concluya la construcción de las bases de concreto. Tiene más de 50 metros y es del Ministerio de Obras Públicas, pero no estaba completo en sus bodegas. Se debió fabricar pernos y arandelas y el piso fue encontrado en Cañar, desde donde será trasladado en los próximos días. Para que nuestros compañeros del Cuerpo de Ingenieros tengan los materiales que no tenía el Ministerio de Obras Públicas para armar el puente. La prefectura lo compró con ese proceso. Es el último de los problemas en esta vía que sufre periódicamente de cierres. El anterior fue en enero debido a un deslave que afectó al kilómetro 83. Los bloqueos afectan a los viajeros y habitantes de las poblaciones ubicadas en el trayecto. Nancy Cruz vende dulces en Ayuriquín y su negocio depende del flujo de personas por la carretera. Con el cierre solo vende el 10% de sus productos. Ayuriquín ahora es un pueblo fantasma, porque si usted bien es cierto, aquí caminan solamente camionetas de aquí del pueblo, pero ya no hay carros, buses, tráileres, camiones que nos pasan comprando. Entonces, estamos súper mal. Para esquivar el cierre se puede tomar 5 vías alternas, 4 solo para vehículos livianos. Son de tercer orden y están en malas condiciones. La más corta une 2 puntos de la Loac-Santo Domingo separados por 8 kilómetros, pero se recorre en alrededor de 1 hora y se prevé que el tiempo de viaje se multiplique con el incremento del tránsito en este feriado. A falta de la Loac-Santo Domingo, la carretera Calacalí-La Independencia es la alternativa para viajar de Pichincha hacia la costa norte del país. Está habilitada y con asfalto en buenas condiciones hasta Nanegalito. De ahí hasta Los Bancos hay tramos en los que se trabaja contra el tiempo para cubrir los baches. Hay bastante tráfico y queremos que esta vía esté para este feriado en óptimas condiciones. Para el feriado en esta vía aumentarán los operativos de seguridad y de 7 se incrementarán a 13 los puntos de asistencia, en donde habrá ayuda mecánica y de primeros auxilios. 4 vías se mantienen cerradas y 45 parcialmente habilitadas en el país debido al invierno. Deslizamientos y socavones son parte de las afectaciones, como informa Luis Alfredo Zúñiga. En las vías de 18 provincias aún son evidentes los estragos de la época invernal. Así ocurre en 49 carreteras. De esas, 3 permanecen cerradas. 2 están en Santo Domingo de los Áchilas, como la Concordia Puerto Nuevo, en el kilómetro 23, donde ya se instaló un puente Bailey, pero aún no se confirma cuándo será transitable. La vía Loac-Santo Domingo también está cerrada por la caída de un puente en el kilómetro 82. En la provincia de Chimborazo, la carretera Riobamba, Balvanera, Alausichunchi está cerrada por deslizamientos en el sector casual. Otros 46 caminos están parcialmente habilitados, como Esmeraldas Quinindé, al igual que con la carretera Chone-Pimpiguasí en Manabí, por el hundimiento de la calzada en el kilómetro 13. En Tungurahua se reportó un socavón y el colapso de un muro en la vía Baños-Puyo, mientras que en Azuay hay hundimientos en 10 tramos de la carretera Cuenca-Girón Pasaje y desprendimiento de rocas en el kilómetro 90 de la cuenca Molleturo-Lempalme. Además, se mantienen trabajos en la provincia de Morona-Santiago, donde la vía Macaspuyo está parcialmente habilitada luego del desbordamiento del río Upano. Si usted desea viajar este feriado, las rutas alternas están disponibles en las redes sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Feriado. 3 días de ocio fecundo. Una experiencia única se vive en las cascadas del Batán, en el cantón Penipe de Tungurahua. Sus 2 rutas cautivan a exploradores cada año. Ángel Pilatuña con las imágenes.
6 caídas de agua cristalina brotan de vertientes del volcán Tungurahua, formando un paisaje único en el cantón Penipe de la provincia de Chimborazo. Se trata de las cascadas El Batán y Ojo del Fantasma. El nombre de esta última se debe a la formación rocosa, por donde pasa un riachuelo que, vista desde la base de la cascada, se asemeja a un ojo. Para poder explorarlas hay 2 rutas que parten desde la comunidad Pungal de Puela. La ruta corta, perfecta para aquellos que buscan un paseo tranquilo a lo largo de un sendero de 100 metros. Son aproximadamente 5 minutos de caminata, y el trayecto más desafiante, que implica un recorrido de 2,5 kilómetros por un camino de espesa vegetación que bordea la montaña y donde se encuentran pequeñas piscinas de aguas termales que emergen del volcán. Aquí, la naturaleza se mezcla con la adrenalina, pues es el sitio perfecto para hacer canyoning, un deporte extremo que consiste en descender por las cascadas. Esta actividad se realiza con el acompañamiento de expertos de 2 operadoras turísticas que mantienen un sistema de seguridad en el área. Este es también hábitat de una variedad de especies de aves, como las tórtolas y el mirlo acuático. Más de 100 especies de plantas como la chuquiragua, los alisos y arrayán. En los senderos destacan también los famosos árboles de polilepis. Como parte de un compromiso continuo con la conservación, desde el 2023, personal del municipio de Penipe vigila y protege esta zona a diario. Anualmente llegan aproximadamente Semana Santa, tradiciones y fe. La procesión de las andas en la parroquia de Puellaro es una de las tradiciones más vistosas de Semana Santa. Anoche, pobladores y turistas presenciaron este acto lleno de luz y fe. Carla Delgado tiene los detalles. Anoche, como cada martes de Semana Santa, los pobladores de la parroquia de Puellaro asistieron a la procesión de las andas. Esta tradición religiosa nació en 1750. Desde la tarde, decenas de voluntarios decoraron las estructuras de madera y las imágenes, como el Jesús de la Columna, María Magdalena, la Virgen. Las andas guardan la misma característica. Son pesadas para dar a la peregrinación el sentido de sacrificio y penitencia. Algunas tienen más de 2,000 libras de peso, cargadas entre 10 esclavos, lo que representa más o menos que cada uno está cargando 2 quintales por este largo recorrido. La procesión interpreta las estaciones del Vía Crucis, un recorrido que hizo Jesús antes de su crucifixión. Las andas son cargadas por esclavos. Ellos son voluntarios que ofrendan este día como sacrificio. Otros lo hacen movidos por la fe y la tradición. Yo voy a tener 44 años y yo lo vengo haciendo desde los 12 años más o menos. En mi caso es por generaciones. Esta velada nocturna también convoca a turistas extranjeros y se ha hecho más popular durante la última década. Las bandas de pueblo son un elemento fundamental en las procesiones religiosas. Sus prácticas y presentaciones aumentan en la Semana Mayor. Diego Puente con las historias. Las bandas de pueblo son sinónimo de música, fiesta y diversión. Pero en Semana Santa, las notas que invitan al baile cambian. Entonan marchas fúnebres para acompañar las procesiones del Viernes Santo. Conmemoran la agonía y muerte de Jesucristo. En Quito, la banda del gremio de albañiles tiene 103 años. Sus 15 integrantes conocen 7 marchas fúnebres. En temporadas normales practican una vez a la semana, pero antes del Viernes Santo lo hacen casi todos los días. El Gólgota, las catacumbas o Dios te salve María se han escuchado desde hace 45 años en las procesiones del Jesús del Gran Poder. Este año participarán en la procesión del sur. Nos hacen estremecer, nos hacen meditar, nos transmiten un sentimiento de melancolía, de tristeza. Las bandas son una expresión de la cultura popular extendida sobre todo en la sierra. En Riobamba, la música fúnebre también acompaña a las andas con el Cristo tras su crucifixión. Mezclan las marchas fúnebres con otros ritmos.
y aparte se va variando con lo que es los yarabí, que también que es un ritmo bien triste. María Chacha es una de las pocas integrantes mujeres. A los eventos religiosos no puede faltar. Es la fe, es lo único que nos motiva a seguir adelante. Los integrantes de las bandas, que oscilan entre 7 y 15, son profesores, taxistas, artesanos o comerciantes. Una presentación puede costar por hora entre 100 y 120 dólares. Para una procesión, el contrato es mínimo de 4 horas. En casos, no cobran. En una banda hay saxofones, trompetas, clarinetes, trombones, bombos, jazz y platillos. Hermandades, bandas de pueblo, institucionales y aficionados salen a las procesiones